titulares. 38 cantones con nivel alto en la semaforización del toque de queda. En 3 criterios se basaron para el regreso a la presencialidad de clases. El presidente Daniel Noboa se reunirá con el rey de España. Ministerio entregó 46 ambulancias para la red de salud pública. Delincuentes robaron en una escuela del norte de Guayaquil. Iniciaron las primarias en la carrera por la Casa Blanca. Y en los deportes, la selección ecuatoriana empató a 1 gol por bando con el combinado venezolano. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias Soromar, emisión estelar. Enseguida arrancamos con el desarrollo de los temas. Por su parte, en Quito, un total de 486 instituciones educativas retomarán las clases presenciales. A través de una conferencia de prensa, el ministro de Educación informó que 486 instituciones educativas de Quito volverán a clases presenciales desde este 24 de enero. La medida forma parte de la segunda fase de retorno progresivo. El ministro de ramo, Daniel Calderón, sostuvo que los reportes de las Fuerzas Armadas, sumado al monitoreo permanente que realizan, permitió que 3.300 escuelas y colegios se sumen a la presencialidad. En el Distrito Metropolitano de Quito, en esta fase 2, 486 instituciones educativas vuelven a la presencialidad. Y esto es una muy buena noticia. Con esto, 633.000 estudiantes regresarán a las aulas. Algunas instituciones en Guayaquil también dejarán la virtualidad, serán 77 entre escuelas y colegios, las que regresarían, aunque no se especificó si corresponden a fiscales o particulares. Sin embargo, por motivos de seguridad hay ciertas instituciones de las provincias del Oro, Esmeraldas y Guayas que continuarán en la virtualidad, al igual que en cantones amazónicos como Orellana y La Joya de los Áchilas. Que se suman 3.333 instituciones educativas, es decir, 633.477 estudiantes más y 30.629 docentes más en la presencialidad. Hasta el 24 de enero serán más de 11.000 entidades educativas las que retornarán a clases presenciales a escala nacional. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Soromar. En otro tema, el presidente Daniel Noboa se reunirá este miércoles 24 de enero en Madrid con el rey de España, Felipe VI. Además, participará de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2024. La mañana de este martes 23 de enero, el presidente de la República, Daniel Noboa, emprendió su viaje hacia Madrid, España, para participar en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2024. El evento arranca el miércoles 24 y se extenderá hasta el domingo 28 de enero. En esta feria de turismo asistirán los ministros de Turismo Nils Olsen, la de Ambiente, Agua y Transición Ecológica Sade Fritzsche y la de Producción Sonsoles García. En esta edición, Ecuador participará como país socio FITUR 2024, lo que proporcionará una destacada exposición y promoción de la diversidad geográfica y cultural del país para posicionarse como un destino seguro en el que implementan acciones para precautelar el bienestar de sus visitantes. De esta manera, se espera atraer un porcentaje mayor de turistas europeos. Canelazo para el frío, Guayusa para el calor, sus paisajes y ciudades, paraísos bajo el sol. Un paseo a la playa cualquier día de la semana, así es Ecuador. Porque yo vivo en la mitad de los Andes, la costa, Galápagos y Amazonía. Pero además de participar en FITUR, Noboa llevará a cabo una agenda diplomática para fortalecer relaciones internacionales y promover el desarrollo comercial y turístico. Entre las citas de trabajo más importantes se destacan una audiencia con el rey Felipe VI y otra con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, mientras que los encuentros con inversionistas permitirán impulsar la atracción de capitales al país.
Las principales autoridades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dieron a conocer con cifras los resultados hasta la fecha de los operativos por el conflicto armado interno en Ecuador. Los uniformados se refirieron a diferentes temas coyunturales de seguridad. El bloque especializado actualizó cifras que arroja el conflicto interno armado. Hasta este martes se han realizado 36.390 operativos y se han detenido a 3.219 personas. De los cuales 158 de ellos son por terrorismo, 87 operaciones contra grupos terroristas, 5 terroristas abatidos, 32 personas privadas de la libertad recuperadas, 11 policías liberados, 2 policías fallecidos de un cumplimiento después de ver lamentablemente. También tenemos que lamentar la muerte de un agente de seguridad penitenciaria en días anteriores. Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, también indicó que la noche de lunes llegó a territorio ecuatoriano un avión Antonov con cooperación internacional de los Estados Unidos. El solo hecho de que 45 países estén apoyando a nuestro presidente de la República en este conflicto armado internacional es una gran ayuda internacional. Pero materialmente y físicamente anoche ya empezó a llegar la ayuda de los Estados Unidos. El apoyo tendría que ver con la entrega de más de 20.000 chalecos antibalas, donación de más de $1 millón en equipos de seguridad y respuesta a emergencias, además de personal de apoyo del FBI, a la Policía Nacional y Fiscalía General del Ecuador. En cuanto al tema de la semaforización del toque de queda en Ecuador, se señaló que han elaborado una matriz bajo la cual se han establecido los cantones donde se puede flexibilizar las medidas y aquellos en donde no. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. El gobierno de Estados Unidos en un comunicado dijo que entregó recursos a Ecuador como parte de la cooperación ofrecida debido al conflicto armado interno. Entre el apoyo está la facilitación de más de 20.000 chalecos antibalas para la Policía Nacional, también la donación de $1 millón en equipos críticos de seguridad y respuesta a emergencias, incluidas ambulancias y vehículos de apoyo logístico de defensa. Asimismo, Estados Unidos anunció que en los próximos días el FBI aumentará su personal en el país para apoyar a la Policía Nacional y a la Fiscalía General del Ecuador. Esta colaboración no es única del país norteamericano, porque además, desde el lunes 22 de enero, una delegación de alto nivel de Estados Unidos llegó a Ecuador para tratar con el gobierno la cooperación en materia de seguridad. Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, frente a la pregunta de cómo avanza la búsqueda del líder de los choneros, aseguró que cada vez están más cerca del paradero de alias Fito. Cada vez estamos más cerca y seguramente alias Fito lo está sintiendo. Para esto nosotros tenemos colaboración con inteligencia de Estados Unidos y con inteligencia de Colombia, que nos están apoyando notablemente en este tipo de trabajo. Estoy hablando no solamente a nivel Fuerzas Armadas, sino como bloque de seguridad. Con respecto a los familiares de alias Fito, ellos, como ustedes conocen, ellos llegaron, no tienen ningún proceso en contra de ellos, son personas libres y claro, nosotros, si bien es cierto, tenemos localizados, los tenemos vigilados, digámoslo así, pero al no ser ellos particularmente personas que tengan algún tema en contra de la ley, pues no podemos ejercer ningún tipo de presión. En Manta se realizó una nueva entrega de ambulancias para la red de salud pública del país. En el acto estuvo el ministro de Salud Pública, Franklin Encalada.
esta entrega de 46 ambulancias. Se suman a 2 anteriores, una de 10 y otra de 25. Todos estos vehículos son parte de las 186 previstas para fortalecer la red de salud pública, con una inversión de 26,4 millones de dólares. Que son equipadas con toda la infraestructura para atender traumas obstétricos, accidentes cerebrovasculares, están equipadas con monitores específicos para la utilización de ambulancias. En esta primera parte estamos entregando 46 ambulancias, las cuales van a ser divididas en las 8 zonales, que son 19 provincias aproximadamente, ¿no? Y con esto, cada ambulancia viene con su equipo de paramédicos, tienen sus 2 años de garantía. Entonces creo que tenemos que ir reemplazando el parque automotor, en este caso las ambulancias, las que ya no tenían, ya habían terminado su vida útil, por ambulancias nuevas. Entre las características de las nuevas ambulancias, destaca el soporte de talento humano para la atención de emergencias médicas y desastres. Todas las 186 ambulancias que entregaremos son totalmente nuevas y equipadas con tecnología de última generación, que servirán indiscutiblemente para mejorar la atención de salud de todo el Ecuador, para reducir el tiempo de respuesta en una emergencia, a través de la preocupación de nuestro presidente Daniel Noboa. Estas unidades apoyarán a nuestra visión para territorializar la salud, que es salvar la atención de salud en las zonas difíciles, de difícil acceso, en donde hasta ahora no ha llegado. En cada provincia del país se ha hecho difícil que nuestros pacientes accedan a una ambulancia. Para febrero está previsto que se realice una 4ª entrega de 25 ambulancias y las 80 restantes a finales de marzo e inicio de abril. Belén Mendoza, Noticias Romar. Hacemos una breve pausa en nuestro informativo, pero les sugerimos visitar nuestras plataformas digitales y también nuestro sitio www.oromartv.com. Enseguida regresamos, acompáñenos. Gracias por seguir con nosotros. Ante la falta de dinero para financiar la guerra interna, es bienvenido el planteamiento del primer mandatario de proyectar la continuación de las operaciones del campo ITT. Así lo sostiene el ex viceministro de Minas, Fernando Benalcázar. El ex alto funcionario siempre se manifestó contrario al cierre de las operaciones del Ispingo Tambococha Tiputini. Saludó el cambio de opinión del jefe de Estado, quien en campaña estaba a favor del fin del ITT, mas ahora entendió que ante la falta de recursos económicos, plantea el que se mantenga en operaciones dicho campo. Creo que esto es una oportunidad al darse esta potencial moratoria o esta iniciativa del presidente para transparentar esa información. Para el ex viceministro, nunca en la historia se había cerrado un campo joven en plena producción. Ante la falta de dinero, el Ecuador no puede darse el lujo, dijo, de cerrar este campo. El experto petrolero resaltó que el campo le genera al fisco 1.200 millones de dólares anuales. El analista es enfático al recordar que la economía del país no le permite al Ecuador subsistir un año más en las actuales condiciones. En el tema del subsidio a los combustibles es partidario de la focalización de los mismos. Incluso reveló que el subsidio beneficia más bien a los narcotraficantes, tomando como ejemplo el titular del Washington Post, en el que señala que las Islas Galápagos es la gasolinera de estos grupos. Y alguien se hace rico y millonario solo dando el ejemplo del contrabando de diésel y combustible desde las islas hacia alta mar. Voces que se suman a favor de la propuesta planteada en las últimas horas por Carondelet en la búsqueda de dineros que financien la campaña a favor de la pacificación del país y para cubrir la brecha fiscal que no puede ser prorrogada ni tampoco prolongada. Y en esta misma línea, el pedido de moratoria para continuar con la explotación del campo ITT para coadyuvar a resolver el déficit fiscal tiene buena acogida en la bancada del correísmo.
Revolución Ciudadana aplaudió la propuesta realizada en las últimas horas por el jefe de Estado de proponer una moratoria al cierre de las operaciones de Yasuní y TT como fórmula que permita la obtención de recursos económicos para cubrir la brecha fiscal en los actuales momentos. El martes, Daniel Noboa dijo ser partidario de seguir utilizando los recursos del bloque 43. En una entrevista televisiva reveló estar de acuerdo con la posibilidad de declarar una moratoria al cierre del campo Yasuní y TT, tras lo dispuesto por la consulta popular de agosto del año pasado que prohibía la actividad petrolera en el Parque Nacional Yasuní. Incluso adelantó que ese aplazamiento podría ser por un año máximo, lo que daría un necesario respiro a las finanzas públicas. Nosotros estamos de acuerdo con la moratoria porque fue nuestra propuesta de campaña. Asimismo, el correísmo recibió de buen agrado el planteamiento del gobierno de cobrar a la banca por las ganancias extraordinarias. De su lado, en el movimiento Construye se cuestiona las supuestas improvisaciones por parte del régimen. Ir parchando digamos, la cobija no nos va a dar resultados, ¿no? Pues ellos ven como inmanejable el haber planteado incrementar el IVA, más aún cuando dicen no conocer el programa económico del gobierno. Lo que no cabe, y eso sí creo que es absolutamente lógico, es que se pretenda utilizar la guerra para financiar el déficit o para financiar una reelección. Entre tanto, la Comisión de Desarrollo Económico aún no tiene una fecha para votar por el informe de ley que propone el incremento del IVA. Se conoció que ahora se gestan 3 informes en torno al proyecto urgente de incrementar el impuesto al valor agregado del 12 al 15%. Entre los comisionados existe preocupación, pues la presidenta de la comisión, Valentina Centeno, de la bancada del oficialismo, no ha convocado a sesión para votar por el informe para primer debate. El tiempo corre para aprobar el proyecto y en el ambiente parlamentario corre raudamente el rumor de que el mismo vaya a pasar por el Ministerio de la Ley. Precisamente el posible incremento del IVA continúa generando reacciones en el legislativo. El Partido Social Cristiano plantea una alternativa para financiar la guerra armada interna sin elevar dicho impuesto al 15%. Nosotros estamos analizando presentar un informe de minoría. Un tercer informe de minoría, pero también es una propuesta que le hacemos a la nación y que esperamos que al menos sea debatida por la presidencia de la República. Es otra opción. Entender que existen otros mecanismos y que ninguna fuerza política del Ecuador se puede cerrar en banda a dialogar y a encontrar opciones para financiar el conflicto interno. A mí sí me sorprende que los asambleístas estén oponiéndose al financiamiento de la guerra. Se están oponiendo a salir de esta inseguridad y a poder recuperar nuestro país, que en este momento necesita de recursos para poder financiar la guerra. Por su parte, trabajadores y organizaciones sociales de la SUAY no descartan movilizarse en rechazo a la intención del gobierno nacional de incrementar el IVA. Un no rotundo le dice el Frente Unitario de Trabajadores a la intención del gobierno de Daniel Noboa, que plantea un aumento en el impuesto al valor agregado IVA. Un gobierno que dice que a los pobres le afectará solo al comprar una Coca-Cola, pues creo que la ignorancia hace que hablen este tipo de cosas. Hay mucha gente que vive con $2 diario en el país. Para Edison Delec, presidente del FUD, hay otras salidas a la crisis que atraviesa el Ecuador. Por ejemplo, el tema de la evasión y de la elusión tributaria. Tenemos ahí más de 4.600 millones de dólares, ¿no? Pero se acaba de condonar a estos mismos sectores 2.500 millones de dólares. El tema de la renegociación con las empresas telefónicas, Claro y Movistar, que al menos estarían ahí 1.000 millones de dólares por año. La banca, por ejemplo, el año anterior ganó 738 millones de dólares líquidos. ¿Por qué no se los cobra a ellos de esas ganancias líquidas al menos un 3%, un 5%? Que comience el señor presidente de la República cobrando a su papá, al Grupo Económico Noboa. Propuestas que, según dijeron por acá, serán debatidas en el Encuentro Regional de Trabajadores y Organizaciones Sociales a desarrollarse este viernes 26 de enero en la sede de la UNE en Cuenca, con miras a la Convención Nacional en Quito el próximo 3 de febrero. Para enfrentar estas políticas neoliberales
que hoy a pretexto de la coyuntura que estamos viviendo los ecuatorianos se nos quiere pasar. Y por supuesto que vamos a resolver, seguramente será acciones a nivel nacional. Con esto no se descarta movilizaciones, un tema que será puesto sobre la mesa para su análisis. Auxiliadora Holguín, directora zonal 4 del Servicio de Rentas Internas, se refirió a cómo avanza la devolución del IVA de los grupos prioritarios. También dio detalles sobre las implicaciones que tendría elevar este impuesto al 15%. Devolución del impuesto al valor agregado IVA. Nosotros teníamos un retraso desde el mes de octubre, pero ya comenzamos igualmente a hacer las acreditaciones. Si usted me pregunta a nivel del país, no tengo la cifra como tal, pero igualmente en lo que se refiere a nosotros sí como ya provincia, sí tenemos un valor considerable. Estimado más o menos tenemos alrededor de unos 3 millones que están pendientes, porque Manabí, la zona como tal, también la zona 4, que es Manabí, Santo Domingo, tiene cualquier cantidad de solicitudes de IVA. Somos la tercera provincia al nivel de todo el país que tiene la mayor cantidad de solicitudes de devoluciones de IVA de este grupo prioritario. Propuesta sobre el aumento del IVA del 12% al 15%. Bueno, eso es una política que también el señor presidente y también quienes están analizando, que son los señores legisladores, con todas las propuestas, tanto igualmente del sector privado, que ya han comparecido, igual los funcionarios también nuestros y tanto igualmente el ministerio, ellos tendrán que tomar igualmente ahí una decisión y buscar el mecanismo que crean el más idóneo para todos, tanto para el Estado como para la ciudadanía. Entenderíamos y debería ser igualmente, como ya también se lo manifestó en el tema cuando fue lo del terremoto, tuvimos igualmente un tema que, claro, estuvo establecido desde un principio un periodo, porque era una situación que ya estaba prácticamente, se sucedió y esto es lo que resta hacer en adelante. En el tema del terrorismo y delincuencia no sabemos precisamente cuándo va a acabar, cuándo se va a reactivar, así que no podemos determinar en este momento, así a corto tiempo, cuánto va a ser igualmente el espacio del tiempo que nos va a llevar igualmente esta recaudación a través del incremento del IVA. Ley de eficiencia económica y generación de empleo. El tema de las consideraciones que estuvieron establecidas en la norma, que fue la que se publicó en la ley de eficiencia a finales de este año, eso se mantiene, porque independientemente de que sube el IVA, tienen el derecho tal como se estableció dentro de la norma, ¿no? Entonces eso no hay parte de que se va a derogar, excepto ya les digo que hay algún cambio en el análisis que hagan igual los señores asambleístas y hagan algún cambio referente a lo que ya está propuesto, pero hasta ahora no se ha considerado eso. Hasta ahora solamente estamos hablando de la liquidez que necesariamente necesita el Estado y por eso es el incremento del 3%. Y mucha atención porque desde el Comité de Defensa del Agricultor se aclara que el nivel de arsénico presente en el arroz ecuatoriano no representa un riesgo para el consumo. Que no hay riesgo en la cantidad de arsénico en el arroz ecuatoriano es lo que asegura la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Agrocalidad. Asimismo lo aclara José Luis García del Comité de Defensa del Agricultor, quien explica que las cantidades de este metal en la gramínea no representan una alerta para el consumo. Que no sobrepasa las cantidades mínimas que están establecidas por la Organización Mundial de Salud, que son 2 microgramos sobre kilogramo de arroz. Entonces, tenemos nosotros cantidades mínimas de arsénico. En el arroz, las cantidades no son tan altas como para haber una alerta que indique que tiene metales pesados. En los últimos días, Agrocalidad ha tenido reuniones con gremios arroceros para fortalecer el proceso productivo del arroz. De hecho, los agricultores se están centrando en nuevos sistemas de producción agropecuaria. Se está tratando de eliminar en su gran mayoría lo que es pesticidas y plaguicidas, que los pesticidas y los plaguicidas son los que contienen arsénico y que producen daños en las tierras también. En este contexto hacen un llamado a la tranquilidad de la ciudadanía, pues el arroz forma parte del 30% de la dieta de los ecuatorianos. Le decimos a la ciudadanía que, como es costumbre en nuestro país, previo a la cocción del arroz, nosotros procedemos a lavarlo. Que al momento de lavarlo 2 y 3 veces se va eliminando cualquier rastro de arsénico
por mínimo que sea, que exista. Entonces, eso es para tranquilidad de la comunidad, que el arroz que consumen obviamente no tiene metales pesados en las cantidades que estaban inicialmente, con un estudio totalmente fuera de fecha. Dicho estudio fue calificado por Agrocalidad como preliminar y exploratorio, puesto que se refiere a la suma de los dos tipos de arsénico, el orgánico y el inorgánico. Este último considerado de mayor toxicidad, que puede estar presente en el agua o el suelo. García también indicó que se reunirán esta semana con Agrocalidad para tratar el tema de buenas prácticas en los sembríos, justamente enfocados en el tema de metales pesados, con el fin de continuar garantizando el producto para los consumidores. Tania Loor, Noticias Oromar. En esta misma línea piden que haya cambios en el Consejo Consultivo del Maíz, ya que consideran que no está conformado con los representantes que debería, de acuerdo a cada tipo de producción. Escuchemos. Porque en el Consejo Consultivo del Maíz hay una persona que tiene mucho tiempo, sin embargo no sabemos cómo se le elige, un representante del sector maicero. Y hay 3 representantes de la proteína animal, cuando debe haber solamente un solo representante, y los otros deben ser invitados. Los agricultores maiceros en su porcentaje son mucho más que los agricultores que los que producen la proteína. Por eso es que le hemos pedido cambio, porque ese consejo consultivo no solamente debe reunirse para aprobar un informe de oferta y demanda para ver si se importa o no maíz, sino que debe ser hacia el otro lado, hacia tratar de generar una soberanía alimentaria tal como lo establece la ley, porque no es posible que nosotros dependamos de la semilla externa para sembrar el maíz y también dependamos de un informe para que se importe maíz, perjudicando a los agricultores. El Estado ecuatoriano no está usando las leyes que son beneficiosas para todos en favor de los agricultores. Le hemos pedido al actual ministro que implemente la ley orgánica de soberanía alimentaria, que implemente la LORSA y el CISAN, que es un sistema que va a ayudar a todos los agricultores. En otro tema, el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de 9 años en contra del exsecretario de Inteligencia Pablo Romero por el secuestro del político Fernando Balda el 13 de agosto de 2012. En una decisión unánime, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia desestimó por falta de fundamentación adecuada un recurso de casación presentado por la defensa de Pablo Romero Quesada, exsecretario de Inteligencia del gobierno del expresidente Rafael Correa. En este sentido, la sentencia de 9 años de prisión por el delito de secuestro de Fernando Balda en 2012 fue ratificada. La audiencia de casación celebrada el 22 de enero de 2024 contó con la ausencia de Pablo Romero, cuyo paradero actual es desconocido según información proporcionada por Fernando Balda. Durante la diligencia, el abogado de Romero, Andrés Villegas, intentó declarar la nulidad de la sentencia argumentando que el acto no constituía un secuestro agravado. Recordemos que en agosto de 2020 un tribunal penal de la Corte había dictado una condena de 9 años de prisión contra Romero. Sin embargo, en marzo de 2023, Romero fue liberado tras beneficiarse de un habeas corpus otorgado por el juez John Rodríguez, quien tuvo en cuenta problemas de salud presentados por el exsecretario de Inteligencia. Con esta decisión, Romero deberá volver a la cárcel a cumplir con su condena, tan pronto como sea localizado. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Los cantones de la SUAY preparan eventos por el feriado de Carnaval. Buscarán reforzar la seguridad para evitar inconvenientes. Azuay quizá es una de las provincias que más interés tiene sobre la semaforización por cantones para el toque de queda. Es que el feriado de Carnaval está a la vuelta de la esquina. Lo que intentamos es definitivamente buscar alternativas para que la economía de nuestras localidades se puedan mover. Sin embargo, no podemos hacer de menos también el tema de inseguridad y lógicamente el momento que se maneje semaforización, entiendo que se manejará con todas las precauciones del caso. Gualaceo, por ejemplo, informó su alcalde, independientemente de lo que se registre en las próximas semanas en materia de seguridad, organizó fiestas locales. ¿Qué hacemos con los recursos invertidos? Entonces,
Entonces, eso nos ha hecho pensar en hacer algo más local, más nacional, desde el jueves de compadres del carnaval, con el tema también de la presentación de la reina de carnaval. Tenemos también el desfile de carnaval. Patricio Maldonado, burgomaestre de Nabón, se respalda en la solicitud que hicieron los asambleístas de la SUAY al Ejecutivo, con base a que el Azuay no figura como una provincia peligrosa o no ha reportado hechos que lamentar en los últimos días. Hemos estado expectantes y lógicamente todo el Ecuador sabe que lastimosamente las municipalidades de este momento están en una situación económica difícil, no estamos pagos, sin embargo nuestros ciudadanos han estado siempre insistiendo, volvemos a hablar de costumbres, volvemos a hablar de nuestra interculturalidad. Cuenca, por su parte, no descarta celebrar el jueves de compadres y comadres como se manifiesta a través del concejal Gustavo Valencia, quien denota que los niveles de inseguridad en la capital azuaya han sido bajos. Se ha buscado para que sea en el estadio, por ejemplo, esa fiesta de carnaval de los compadres, ¿no? Y que se dé un lugar cerrado en donde se pueda hacer un control, se pueda hacer un chequeo de las personas que ingresan y se pueda mantener el control y evitemos cualquier conato que alguien quiera aprovecharse de aglomeración para sembrar un pánico, ¿no? De ser el caso, serían celebraciones que no superen las 21 horas. Pero todos los eventos que se hagan van a existir una presencia masiva del control. En esto coinciden los alcaldes de los cantones pertenecientes a la región, Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Momento de una nueva pausa comercial, amigos, pero enseguida volvemos para revisar más información de su interés. No cambie de canal, ya volvemos. Con 42 minutos. Cerca de las 14:30 de este martes, en el barrio 9 de octubre, en Manta, provincia de Manabí, un sujeto que se movilizaba en una camioneta acabó con la vida de un joven de aproximadamente 21 años, quien realizaba su trabajo en un taller mecánico cuando fue atacado a tiros. Según César Ruiz, jefe de operaciones de la Policía del Distrito Manta, se encontraron 5 indicios balísticos y el fallecido no tenía antecedentes penales, por lo que se podría tratar de un ataque dirigido. Sin embargo, a decir de la Fuerza Pública, las muertes violentas se han reducido en la provincia. Tenemos estos casos que son aislados, que están ya las unidades investigativas, ya que son muertes dirigidas, ya están realizando la investigación correspondiente, donde se tiene conocimiento es de un sujeto que en una camioneta y al momento de propinar varios disparos en el occiso, se da a la fuga. Las investigaciones arrojarán a qué tipo de organización, si es que pertenecía o no, pero la verdad que ya son muertes dirigidas. Una escuela ubicada en las Orquídeas al norte de Guayaquil sufrió el robo de enseres y materiales didácticos. No sería la primera vez que roban en ese establecimiento educativo. El campamento Unidad Educativa Dolores Cacuango queda tan apartado del sector de las Orquídeas, colinda con un cerro y eso facilita la acción de los ladrones que ya han cogido de costumbre robarse los enseres y materiales didácticos de los estudiantes. Un día, al acercarse al rector, que es el que supervisa este sitio, quiso entrar a la oficina para ver cómo van las cosas y notó que había falta de muchos equipos, entonces llamó a sus compañeros y vinieron los profesores y prácticamente vinieron a chequear y ahí notaron que había un robo y ahí dieron la voz de alerta de que hubo un robo. Prácticamente aquí nadie se había enterado que hubo un robo porque no hay conserje ni guardia de seguridad. Entonces prácticamente fue que de un día a otro hubo el robo, simplemente llegaron y se toparon con la situación. Y es precisamente la falta de guardianía lo que reclaman los padres de familia, pues cuando el proyecto inició contaba con un presupuesto para la contratación de personal de seguridad. Ya se han llevado computadoras, impresoras, lo único que se habrán llevado ahorita es como un par de computadores, un par de escritorios de los propios docentes y de las bancas de los estudiantes. Todo el tiempo del año lectivo que estamos por terminar siempre se meten las personas a hacer daño, pues no se roban,
los escritorios, las cosas de los niños, que son los útiles escolares. Eso siempre ha pasado. La preocupación invade a los padres. Hasta el momento ninguna autoridad de educación se ha pronunciado al respecto. Las instalaciones están expuestas a que cualquiera brinque la cerca y se lleve algo más de lo poco que queda en el plantel. Cristian Arias, Noticias Oromar. Agentes de la Policía Judicial del Guayas lograron atrapar a uno de los 8 delincuentes que asaltaron una gasolinera y se llevaron la caja registradora con $20.000. Unos $20.000 serían los que lograron llevarse ladrones que con combo en mano tumbaron una pared para empuñar la caja fuerte de la gasolinera de Vergeles, ubicada en la avenida Narcisa de Jesús. Donde varios sujetos a bordo de vehículos realizan un oramen en la pared de dichas instalaciones y se sustraen una caja fuerte de la manera más cinematográfica, por no decirlo así, ¿no? Se rompen la pared, sacan la caja fuerte y la llevan en vehículos. De inmediato, actuando en flagrancia y amparados en el decreto 111, agentes de la Policía Judicial lograron localizar la caja en el distrito Pascuales. Logrando la aprehensión en delito flagrante del ciudadano Cristian Joel Z.A., es ecuatoriano, tiene 26 años de edad, no registra al momento antecedentes penales. Sin embargo, indicios importantes, indicios vinculantes a la investigación en flagrancia, se ha logrado apreender una arma de fuego, un revólver calibre 38, un vehículo marca Cherry, modelo Arizo, color plateado, $1.300 americanos, un martillo de acero tipo combo, que es con el instrumento que habría sido utilizado para realizar este oramen. Agarraron al combero, el hombre que le dio con el combo para hacer el hueco, ese cayó. El resto se había huido. Un análisis técnico de las prendas de vestir le permitió a los agentes comprobar que el sospechoso era quien había participado del delito. Con esos indicios fue conducido a la audiencia de flagrancia. Cristian Arias, Noticias Oromar. Un violento choque dejó 2 heridos la madrugada de este martes en un sector céntrico de Guayaquil, donde los residentes se quejan por el irrespeto constante de los conductores a las normas de tránsito. Según testigos, la luz del semáforo se encontraba en función intermitente, pero ninguno de los conductores tuvo prudencia al cruzar la intersección de Ballén y Tungurahua, esquina que constantemente ha sido escenario de choques y accidentes. Bastantes accidentes siempre porque la gente no respeta el semáforo intermitente y eso son las causas de los accidentes. Precisamente esta madrugada ha estado en intermitente la luz y se han pasado. Se ha pasado, no sabemos por cuál de los dos lados, pero eso fue la causa del accidente. ¿Qué es lo que hay que hacer, señor, para que el conductor aprenda a tomar precaución? Al pasar una vía hay que ver de lado y lado y luego pasar. La casa esquinera, que sufrió el impacto de uno de los autos que terminó volcado, ya cuenta con varios daños fruto de los múltiples siniestros de tránsito que se han producido en el lugar. Sí, es verdad, aquí en esta esquina hay muchos accidentes. En la madrugada son intermitentes y la gente no respeta. Cuando está intermitente amarilla, tiene que aguantar, o sea, tomar la precaución, y cuando está intermitente roja, tiene que detenerse y ver que esté despejado para poder cruzar. Esas son La zona cuenta con la debida señalización, los semáforos funcionan con normalidad y entonces surge la pregunta, ¿qué hace falta para evitar accidentes? Quizás una mejor conducción, pero lo que menos existe es el sentido de la responsabilidad. En esta ocasión los 2 conductores se escaparon, mientras que las 2 mujeres que resultaron heridas fueron atendidas por paramédicos del Cuerpo de Bomberos. Cristian Arias, Noticias Oromar. Esta mañana en la vía Montecristi-Puerto Viejo, en la provincia de Manabí, un hombre que realizaba trabajos de tendido de una red de internet perdió la vida al recibir una descarga eléctrica mientras estaba subido en una escalera junto a un poste de alumbrado público. La víctima fue identificada como Mario Ariel Carvajal García, de 24 años de edad. Elementos de la policía realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron hasta el Centro Forense de Manta.
La quema de algunos desperdicios en un contenedor de basura ubicado cerca de una planta de tratamiento de aguas servidas en la avenida Narcisa de Jesús ocasionó alarma en los moradores de la ciudadela Los Guayacanes. La columna de humo negro llamaba la atención a varios kilómetros de distancia, pero el suceso no pasó a mayores, pues la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil mantuvo bajo control el incidente. El tránsito vehicular fue interrumpido brevemente para dar paso a la unidad de bomberos y luego se restableció con total normalidad. Y hasta aquí llegamos con la información deportiva y también con este espacio informativo, Tania. Así es, Lickner y amigos, gracias por informarse con nosotros. Buenas noches.